El hombre nace y se hace. Ese nace obedece a toda su formación de su genética, obedece a todo su entorno, y ese que se hace es todo lo que él va a aprender y desarrollar con ese entorno y lo va a ir acumulando. Entonces nace y se hace. Porque yo soy de los que digo que el que nace y no se hace es un excelente, inclusive artesano. Y la sociedad está llena de gentes que tienen gran desarrollo de habilidad, pero no de talento. Entonces, sigamos adelante. Hay artistas que también se hacen hoy en día, pero que no nacen. Entonces, muy buen entronque, muy buen entorno, muy buen desarrollo, muy bien estudiado los libros, se apoya en un montón de hechos y cuentos dados y narra y hace cosas parecidas. Y ese puede ser un excelente comunicador y un excelente profesor de las historias, del arte. Hay uno, el tercero, que es el que nace y se hace y es consecuente con lo que hace, con lo que dice. Entonces, para cuando nace, empieza a hacer cosas, y esas cosas que él hace es una necesidad para poder expresarse, es una necesidad para poder comunicarse, es una necesidad de tocar. Vamos a poner otros ejemplos, porque no solamente se nos va al artista como tal mitificado, sino al artista, hablemos de la señora que cocina, hablemos del señor que hace cosas, hablemos del hombre de los oficios que está en todos los campos metido, desde el hojalatero, el soldador, el zapatero. Entonces, todo lo podemos hacer y podemos llegar a hacerlos de más o menos de 1 a 10, pero hay uno que no lo hace en 10 y hay uno que lo hace en 11 y lo hace en 12. Y ese es el que estamos hablando de maestro artífice. Y que si además lo que hace este hombre con ese dominio, ese oficio y esa actitud humilde para aceptar que tiene que transformar y cambiar, es la que le va a dar el desarrollo de que además de hacerlo muy bien hecho, lo hizo con un sentido de locura, entre comillas, de ocurrírsele, crear, alternar, transformar, involucrar y fusionar con otras cosas. Y ahí es donde no hay recetas. Y no hay forma de explicarlo. Yo te puedo decir, o así enseñar un juego, decía Zaratustra, que decía 1, 2, 3. Ok, repita, 1, 2, 3. Entonces llegamos a un momento en que yo le digo 1, 2, 3, 4. Y usted me dice, no, eso es fraude, porque usted no me enseñó el 4. Le digo, esa es la creación, la que no estaba escrita, la que no existía. Porque estamos viviendo momentos contemporáneos sobre la creación de que ahora están haciendo 4 y 5, pero porque debajo lo tengo por otros medios de tecnologías, sin hablar de lo que significa plagio. Pero está hablando entonces de dos relaciones, la relación del artista con el público a través de la obra y la relación del artista con las generaciones de artistas que van a venir detrás. Ok, las que vienen atrás. ¿Cuál es la relación con el público? La relación del público siempre va a estar presente en el atrás, en el presente y en el futuro. Porque el artista se debe a su público. El artista no es el que hace la cultura. Nuestro artista representa lo que hace el medio entorno como cultura. Y él lo que es un excelente periodista que transmite los hechos que se van dando. Y yo no puedo hablar, yo puedo narrarte y hacerte unas escenas bélicas bellísimas, épicas sobre la Revolución Francesa. Perdón, la Revolución Francesa no la hice yo. La Revolución Francesa se fraguó por una serie de hechos históricos, de cosas que llevaron al cabo de una injusticia y provocó que la gente se tirara a la calle. Entonces eso me sirvió a mí de temática, de medio de inspiración para recolectar si yo soy un artista pertinente con mi medio, pertinente con mi entorno. Entonces, yo lo que voy a hacer es representar, pero tengo que ser lo suficientemente sincero para hacerlo lo más simple, lo más objetivo, lo mejor escrito, decir las mayores cosas con las menores palabras para que quede la esencia. Y eso es lo que hace que nos enfrentemos a una obra de un Delacroix o con un Ingres y decir, pero ¿qué es esta maravilla de síntesis en la que logró?
o este lenguaje de una gran escena épica, terrible, dantesca, gigantesca, como lo es Guernica, de Picasso, de Pablo. Entonces, en 3, 4 monigotes, 4 bocetos, 4 figuras, pero bien colocadas, sin que se robe un show una con otra, logra dar toda una escena. Y no hay receta. Ahora, entraba una pregunta que andaba por aquí ambulando. ¿Me gusta o no me gusta? Eso es un criterio personal. Yo tengo derecho a decir si me gusta o no me gusta, si me parece bien o no me parece bien. Lo que sí está claro es que es la primera vez que nos enfrentamos a la primera Guernica, que es la creación hecha de Pablo Picasso. Y desde el momento que sale por primera vez, ya es creación, usando todo el medio plástico y toda la experiencia acumulada de un artista con una sensibilidad muy especial. Y si hablamos de la obra como creación, de la teoría que hablan de que el arte está muerto. ¿Está muerto o no está muerto? El arte nunca ha estado muerto, porque cuando usted se enfrenta o se para frente a un objeto, si el objeto no le transmite nada, puede decir que no es que está muerto, es que está tal vez muy mal hecho. Y duele eso en el alma a los artistas, claro. O bien, hice la obra de arte en el lugar menos adecuado. Por ejemplo, yo no puedo llegar a hablar mal de Dios a la iglesia. Me la queman, la obra. Entonces tengo que ubicarme en qué tiempo la estoy colgando. Tengo que entender qué está pasando con la obra. Decir las mayores cosas con las menores palabras, filosofía zen oriental. Yo no tengo por qué ser grosero o insolente con un medio. Yo soy, le dije, un reportero pertinente con lo que pasa. Ahora, sí es muy fuerte el tema, la historia que lo juzgue, ¿ya? Pero yo estoy haciendo un arte, ¿para qué? ¿Para la clase alta? ¿Para la élite del arte por el arte? ¿O el arte popular? ¿O el arte de las masas? ¿O el arte de la posteridad? Para que sea medio de que se pueda juzgar, analizar. También quiero que me diferenciarme de los demás, entonces también tengo que pensar en cómo lo voy a crear, de qué forma hago acto de presencia, por medio de huecos, por medio de texturas, por medio de pulidos, por medio de movimientos, por medio de temas, por medio de materiales, por medio de escalas, por medio de las 1000 formas que yo le pueda usar como armas o trucos para demostrar que soy diferente a usted y a los demás, y que vean que tienen que ver a Parra. No quiero pasar desapercibido, porque ahí nace también la vanidad, ahí nace el ego del mismo artista. ¿Y cómo logra el equilibrio entre esa sensibilidad del artista y esa sensibilidad del espectador que tiene que captar para hacer ese pertinente, ese arte pertinente? No hay una fórmula, es simplemente te va llevando la vida misma a esa encerrona de que usted tiene que ir renunciando, porque no se permite la vanidad, porque no se permite la arrogancia, porque no se permite la prepotencia, porque no se permite el miedo, porque no se permite la ignorancia, porque no se permite todo eso que yo les decía, de esos males que tenemos, miedo, pereza, ignorancia. Eso no se permite. El arte tiene que ser muy honesto y muy sincero y directo, para que pueda ser captado por grandes, medianos y pequeños. Si yo logro que a los niños les guste, o logro seducirlo, como lo logró hacer Walt Disney, para llegarle a un niño, porque usó un lenguaje gráfico entendiendo la capacidad en que se encontraba esa persona. Claro, eso mismo que estoy diciendo, otra vez vuelvo a tomar el tema cuando se hablaba de que si me gusta o no me gusta. Sí, es alfabetización visual. Es una alfabetización en la cual unos ven más fácilmente que otros porque tienen capacidad de conjunto, tienen capacidad de abstracción. Habemos personas que a veces nos cuesta más, y eso hay que ser muy honesto. Perdón, esas formas barrocas de esos maestros de la música, yo me siento en mi cerebro como tarado, porque qué maravilla, cómo logran crear y unir con solo sonidos y un montón de cosas, o los grandes inventos que se están dando hoy en día, que todos los días casi que tenemos 10, 15, 20 inventos nuevos, que es una maravilla. No le ganamos al tiempo ya. La primera es la computadora. Se nos fue al 2500, nos lleva como 600 años adelante a los artistas de a pie que hacemos las cosas a mano. Y qué dicha que ellos van adelante y yo sigo a mano, porque seguimos continuando y necesitando los de adelante y los de atrás para poder justificar nuestra existencia como especie humana. ¿Y cómo funciona ese continuo?
de especie humana. El hombre tiene que levantarse todos los días de su vida por el resto. El hombre no, en verdad, el ser humano se levanta y tiene que hacer algo pequeño, grande o mediano en el África o en el Congo o en la montaña. Tiene que tener objetivos, tiene que tener proyecto de vida, tiene que tener trabajo, mucho trabajo, 99.99. Le estoy ganando a los que han dicho otras frases parecidas. Simplemente menos medio de inspiración y que cuando baja, dizque la ninfa, te agarre trabajando. Porque también te quedas sin eso. Es más, que no haya nadie haciendo lo mismo en ese momento porque aparecen dos. Y eso dice, no, esto es fraude. No, se da esa casualidad de que concuerdan, coinciden, hay coincidencia de épocas y pensamientos y artistas. Y esos fenómenos que están ocurriendo son los que se llaman un renacimiento. Eso es lo que generó la Revolución Francesa, eso fue lo que regeneró todo ese cambio que se nos vino en América de la Gran Revolución. Son los cambios del Egipto, son los cambios de la Grecia. Son fenómenos donde se acumulan todas las energías y van simplemente a salir maestros de maestros y la historia los va a buscar. La creatividad es realmente, después de haber hecho, repetido 1000 veces una forma, al igual que Edison, habla de la creación de la luz con sus investigaciones, y eso es lo que me llega de información a mí. Pero lo mismo le pasó al artista, entonces son cientos de bocetos, cientos de dibujos, para que tal vez salga una obra de arte. Y así tenemos la 9ª Sinfonía. Ahora, si el maestro es un poquitillo mejor, pues tiene varias. Y ya no son solo la 9ª, sino que hay 9, y sino que hay partituras, y que no que hay todo eso. Estoy hablando por la música para que más o menos se entienda el fenómeno. Eso mismo pasa en pintura, en escultura, en arquitectura. Eso mismo pasa en danza, eso mismo pasa en teatro. Eso mismo pasa en las personas que tienen que inclusive ir a educar. No es posible que el profesor esté todo el tiempo repitiendo el mismo discurso igual y los estudiantes aprendiendo los mismos chistes del profesor y yéndolos a repetir en postdata. Se llama endogamia, no es posible. Por eso es que nuestros países andan con problemas en educación. Eso mismo nos está pasando en el arte, en la escultura, nos está pasando en la pintura. Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo esa habilidad de que es muy bueno porque hizo un animal muy parecido a ese animal. Cuidado, cuidado, que eso es un acto de habilidad. El de diseño, de crear nuevas formas y nuevas posibilidades es muy importante. Cuidado al revés con mucho diseño de que se vale hacer todo lo que se me ocurre porque entonces yo soy muy loco. Y soy muy buena nota. Y entonces los cementerios están llenos de personas que hicieron buenas notas y que quedaron como cosas horrorosas en postdata. Los he visto con objetos, los he visto con vajillas, los he visto con cosas de colgarse con vestidos, con moda, que no pegan. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, no tienen pertinencia, no tienen arraigo, no tienen eso que nadie quiere tocar en el arte que se llama estética. La estética es la academia. La estética es que a mí me atraiga eso, que cada vez que yo lo oiga, que cada vez que yo lo vea, que cada vez que yo lo lea, me sigue creando sensaciones bellísimas, emocionantes internamente. Eso es. No, que hoy estaba leyendo un artículo sobre arquitectura, que ya no hace falta en arquitectura dibujar, porque ahora hay unas máquinas y unos programas que hacen y repiten bellísimo. Y esto, perdón, el día que la máquina se apague y el día que el hombre esté solo en su medio, como yo enseño a mis estudiantes cuando enseñaba, eso es del pasado, simplemente decía, mire, yo le enseño a usar el cincel y el mazo, como lo aprendió Miguel Ángel. Después estamos con el martillo neumático, y inclusive si hubiera un martillo láser hoy en día, también me encantaría saber que alguien ya lo inventó. Y entonces ya no tiene usted ni que oír ruido ni compresor, sino que usted viene y corta, como está famosos rayos mágicos que salen en las películas de ficción de la Guerra de las Galaxias. Fascinante sería hacer escultura de esa forma. Pero, en fin, la creación no se va a parar nunca mientras el hombre tenga necesidad
de expresar lo que tiene adentro y quererse diferenciar de los demás y quiera darle un sentido de amor a los demás, porque en el fondo dicen por ahí otro maestro del pasado que el arte es un pretexto para establecer una comunicación entre mí y sociedad, y la sociedad que tengo al frente. Un pretexto por medio del objeto de arte. El objeto puede servir para ensalzar o el objeto puede servir para denunciar. Y entonces la creatividad es. Otra vez, volvemos a lo mismo. Yo voy a denunciar de qué forma que sea agradable, que sea pertinente, que sea fuerte, que te deje un mensaje. Entonces tengo que ver qué han hecho y qué han hecho los demás, y ahí es cuando yo llamo la vivencia del entorno. Entonces yo no puedo ser analfabeto, yo no puedo ser primitivista, ni puedo ser tan técnico que desconozco la realidad de mi pueblo que no tiene ni qué comer. No puede ser posible. Entonces tengo que irme a ser una persona involucrada con mi medio, con mi entorno y con mi experiencia. Lo económico, sí, hay otro problema, hay una gran discusión. ¿Quiénes son los que compran el arte? Eso es un tema que nadie lo quiere tocar porque creen que lastima. No, el arte se va a hacer para las personas que les gusta. Desgraciadamente hay unos que lo pueden comprar y otros que no. Pero hay personas que tienen mucho dinero y que compran cosas demasiado horrorosas. Yo los he visto comprando tinajas de barro. Y no es contra la tinaja el discurso, es la calidad, porque si hay jarrones de jarrones, y perdone, la dinastía Tang y la dinastía Ming, que te caen, y es cuando yo digo las pelotas por 3 días y no las encontrás. Porque la cerámica es la cerámica. Y si no, lo que lo digan los guerreros chinos. Hasta llegar, inclusive, gente a llegar a desconocer, básicamente, que el arte en cerámica no es escultura. Perdón. Cada quien tiene derecho a decir lo que le parezca, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que ser pertinente con lo que se dice. Y consecuente con lo que va a provocar, porque puede desatar un demonio en materia de enojo o en su misma imagen ir en contra de esa persona. Entonces ese es otro aspecto importante para considerar sobre la creación, sobre el arte que se viene haciendo. ¿Se vale censurar el arte? Yo creo que sí, perdón. El censurar el arte no es que usted me le diga que no le gusta. El censurar el arte es que lo que usted hace no se lo vean por indiferencia. Usted tiene que sentarse a pensar qué es lo que está pasando. Usted me está llevando a un tema que me pasó con los boyeros. Una pared de 40 metros. Yo podía haber hecho un par de cuernos gigantes. Perdón. Yo podía hacer una sola abstracción de aquello y una estilización. A nadie lo va a volver a ver, la gente no lo quiere ver. Pero el que le haya hecho una narración de cómo fue, de cómo están los hechos para la gente de estrato humilde, popular, de condición campesina, eso es más importante a que le haga un solo cuerno con punta. Perdón, yo le voy a hacer la pregunta porque hay que ser muy directo con la historia. Hay un pico, un cono colocado en el centro del parque de Cartago. ¿Qué significa? Usted me dice, ¿será que no sé nada de arte? Otra vez la pregunta. ¿Será que yo no sé nada? No, perdón. Se vale decir no me gusta, se vale decir no lo siento, y se vale decir esto me ofende, esto es horroroso. Yo puedo decir las mismas cosas de otra forma y no tengo que ser tan obvio, ni tan grosero, ni tan evidente con cosas que inclusive nos van a afectar en lo moral. Ahora tengo un problema en este momento. Tengo un amigo historiador que se le ocurre que vamos a hacer la historia de Costa Rica de 1821 a 1500, de 1821 a 1502. ¿Qué pasó con esos ticos? ¿Qué pasó con esa Costa Rica? Y sí, hay escenas muy fuertes. Entonces yo tengo que narrar la fuerza, el dramatismo, lo desgarrador, la gran injusticia sobre la esclavitud, sobre la violación, sobre el atropello, sobre la discriminación. Lo tengo que decir de una forma, con una poesía de veracidad,
de que, perdón, el mejor poeta que me podría servir aquí sería hasta Jorge de Bravo, con algún tipo de temas de cómo él dice las cosas fuertes sin que afecte a la sociedad. Porque si no, yo puedo echar a perder el mismo relieve y se considera aquello una verdadera obra de representación porno o gráfica deshonesta, porque no es tan impertinente con la verdad. Tengo que investigar, tengo que leer, tengo que ver cómo vestían, tengo que ver cómo calzaban, tengo que saber cómo eran las proporciones, tengo que saber si eran gordos, tengo que saber si eran delgados, tengo que saber si eran altos, tengo que saber si eran morenos, tengo que saber si tenían pelo crespo, tengo que saber 1000 cosas para poder expresar. Es más, tengo que saber de qué tipo de arma, qué tipo de espada y en dónde se colocaba y con qué se forraba para poder expresar un tema. Entonces no se permite ignorancia en el artista, tiene que estudiar mucho, como para que diga, no, yo solo abstracto, yo soy solo moderno, yo soy solo estilizado. Mentiras, lo que no quieren es decir su gran verdad. Una vez le hice esa misma pregunta a Paco Zúñiga, estando en la Facultad de Bellas Artes, y me dijo que cabían las dos tesis, pero que sí, que tenía que haber honestidad de quién era uno y aceptar lo que podía y lo que no podía. Si usted se mete a hacer un tema épico de carácter realista porque va para un lenguaje popular de gente que no sabe de modernismos, perdón, ve a ver cómo lo dice lo más fundamentado y lo más inteligente. Yo nací en un barrio donde todas las necesidades, porque eran casas humildes, gente sencilla, gente trabajadora, pero tenía unos tíos ebanistas. Y entonces a mí me gustaba jugar con la madera, ver cómo estaban trabajando. Entonces ahí empecé a tararear con la madera. Pero también existía el famoso barro de olla, que yo llego hoy a definir que no era arcilla, caolín, gris, sino que era la recopilación de un montón de antecedentes orgánicos y que llamamos barro de olla. Era como grisito y muy plástico, por cierto. Olía no tan simpático, pero eso no era la solución. Con eso se agarraba y se jugaba y hacía muñequillos. Todo eso pasa antes de los 5 años, porque a los 5 o 6 años entro a kinder. Y me meten al kinder de la Escuela República Nicaragua. Ni pa' qué. Llego al kinder y me empieza a dar un material que se llama plastilina. Y yo agarro y hago las cosas y hay unas rojas y unas verdes y qué bonito. Y combinaba y simplemente iban saliendo los muñequillos. Viene la exposición, les ponen mis cositas en la exposición, me dicen que tengo que cuidarla porque la maestra está muy orgullosa del niño. O sea, pensando en Cristo Rey, ¿verdad? Imagínense, dice, aquí ya se salvó uno, no lo perdimos. Bueno, entonces hago y veo que las chiquitas hicieron y los muchachos hicieron bolitas y platitos y bolitas. Grandes, medianas y chiquitas. Y digo yo, ¿qué es este desperdicio de recurso? Primera problemática. Nace el conflicto. Agarro disimuladamente cuando la maestra da la vuelta, las hago una sola pelota, ¡pa! Y sale un lagarto. Y sale otro animal. Y sale una escena de guerreros. Y sale una escena. Y cuando la maestra llega a enseñar a las demás gentes y ve de que los demás no tienen nada, que solo hay esculturas de Mario Pablo. Eso significa ego. En infancia, vea la honestidad. Entro a primer grado y tengo un problema, no me concentro. Es más, no sé si usted se dio cuenta ahora. Me hizo la pregunta y no la oí. Me hizo la pregunta y no la entendí. Tengo un problema de distraerme muy fácilmente de cualquier cosa, excepto lo que me interesa, excepto lo que yo siento que ahí sé o domino o me puedo defender mentalmente. Entonces, claro que sí, entro a primer grado y ahora sí, matemáticas, problema. Redacción, ni para qué. Todas las palabras las invierte, además lee y no entiende.
O sea, todo un conflicto. Sin embargo, la maestra dice, es que hay que ilustrar para el tema de la geografía el paisaje. Entonces le digo, y ella empieza a hacer una cosa tan horrorosa y tan mal hecha, que le digo, niña, yo lo hago. Yo tenía que corregir a la niña. Sale paisaje, sale el árbol. Quedo oficialmente reconocido como el que hace las ilustraciones. Entonces, cuaderno de vida, primera página. ¡Oh, qué maravilla! Dibujo adelante. Hoja de atrás, dibujo. O sea, todo lo que a mí me gustaba era dibujar, hacer, colorear, armar, construir. Todo ese era mi lenguaje. Y me gano mi primer premio ahí en la escuela con Chepito Ureña, aquel famoso pintor antiguo que hacía paisaje costarricense. Y ahí voy. Entro a primer año del Liceo del Sur, y en eso sale un concurso de hacer para una exposición a nivel de Ministerio de Educación, y yo hice una Venus de Milo en jabón de coco. Pero ese día me enfermé, y siempre pasa lo de los hermanos. Hay un hermano que es más sangrón que otro y se le va arriba al otro, sin hablar de nadie en específico. Pero oiga, mi hermanito se fue, porque yo no pude ir ese día porque estaba enfermo. Él llevó la escultura mía y la puso a nombre de él. José Francisco Parra. Y claro, vino el premio y premiaron a José Francisco y le dieron hasta una mención de cartón de honor. Hijo de Dios, digo yo, hijo de puta. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Sabe qué hizo? Lo fue y lo marcó y lo puso con vidrio para que yo lo recordara siempre. Para eso son los hermanitos. Bueno, sangrones, ¿verdad? Hay hermanitos de hermanitos. Y entonces eso es uno de los temas simpáticos de que yo, ahí estaba mi primera presencia. Se viene la erupción de ceniza. Entonces, desde Cristo Rey me quedaba el estadio Antonio Escarré y el volcán Irazú, en el ángulo donde quedaba la casa. Y ahí empecé a hacer todas las erupciones del volcán. Y así empecé a hacer muchos dibujos que participaba hasta que me cambié al liceo. Eso fue un año. Al segundo ya me fui al liceo y conocí a doña Flora Luján. Y doña Flora Luján, junto con Lita Zúñiga, doña Flora Luján era la esposa de Paco Amiguetti, que se acababa de ir del liceo. Entonces nos enseñaba grabado y dibujo y todo eso. Pero yo estaba en la adolescencia. Era la violencia acumulada, la energía canalizada con otras intenciones. Entonces, dibujar era un vacilón. Entonces yo sacaba un 5 primer bimestre, segundo 5, segundo bimestre, tercer 5. Al cuarto bimestre venía y me hacía un buen dibujo bien grande y la maestra decía, ¡ay, qué bien! Un 10. Ahora sí, sumaba y le daba, pasaba con un 6. Eso es más o menos lo que fue pasando. Hasta que llega un momento en que me llego a quinto año, gracias al apoyo de don Rodolfo Tormo y doña Janet Bernard, la troyana que le llamábamos, la profesora de francés, dice, existe un lugar que se llama Bellas Artes. Y ahí puedes ir a hacer un examen de arte. Ajá, Bellas Artes. Entonces yo dije, ajá, salón de belleza. A la puta, esta vara ya me está sonando mal a mí. Y en eso llega, y soy un estudiante muy agresivo, estaba en escolta de honor, quería ser militar, sonaba, y me gustaba pelear, y saco un 5, conducta, y me dice, le vamos a dar una admisión con condición, don Abdulio Cordero, el escritor, me dice, le vamos a dar la condición siempre y cuando usted haga el busto de Mauro Fernández. Y digo yo, ¿qué? Hacer un busto, una teta enorme, un busto de Mauro Fernández. Digo yo, ¿qué? ¿Para qué será? ¿Qué es que lo van a poner para arriba, seguro? ¿Para qué será? Oh, no. Me dice, no, mire, Parra, es que usted es muy ignorante. Entonces, vea, es un busto de aquí para arriba del fundador del Liceo Costa Rica, don Mauro Fernández, los principales precursores de la creación del liceo y la educación en este país. Y ya me hablan y me dan fotos y todo, yo lo hago y con eso logro, pero llego a hacer el examen de quinto año para ir de bachillerato, para irse aplicado a la U. Y me llevo otra sorpresa. Imagínense que me saqué, ¿cuánto fue? En matemáticas no me daba el promedio. Iba obligado como a un 10,
como 30 veces más arriba. O sea, algo imposible de obtener en matemáticas con doña Nisi de Herrera, y simplemente le agarré una escultura miniatura en tiza, que era lo que yo hacía en el quicio de la casa de mi padre, viendo un día a alguien haciendo. Yo aprendí que con la tiza y una aguja se podían hacer figuritas, entonces yo las pintaba, les ponía color, y así le regalé la esculturita a la profesora. Entonces la profesora simplemente agarró y me puso el 10. Vamos al final, quedado en 4, porque ganó esa, pero quedó 4. Entonces ahí hay que negociar. Entonces Lita Zúñiga negocia en el consejo de que hay 10 quedados en matemáticas, que ella les da el pase en artes plásticas porque están quedados con ella, siempre y cuando le den el pase a que Mario Parra vaya a bachillerato. Entonces logra canjear eso en un consejo de profesores. Consejo de profesores que yo le agradezco, muy inteligente, sabían que no se iban a embarcar. Lita Zúñiga dice lo mismo, simplemente se canjeó eso y yo pude ir a hacer el examen. Hice el examen de admisión a la U. ¿Cuánto crees que me saqué en el examen de admisión a la U? Para que todo el mundo se ría de la verdad. Un 2.40. Menos que tarao. Eso es terrible. Es que la educación, que el examen que se hace ahí es para otra cosa, es para otra gente, no para los que tenemos esa forma de ser diferentes, porque los dedos de la mano no son iguales. Mi creación es otra forma. Bueno, pues entonces me dice Rodolfo Tormo y Janet Bernard, me dice, ¿por qué no hacer examen en Bellas Artes? Fui y lo hice. Me pegué un 10. Junto con Gerardo Ramírez, éramos 90 haciendo el examen. Ahí llegaba Marjorie Furnish y nosotros éramos los pachucos del liceo. Claro que llegábamos todos arrogantes, prepotentes, y aquel montón de muchachas tan bonitas que venían de colegios tan finos. Nosotros digo, a la puta, ¿dónde me vine? Ya, y ahora sí, ahí empezó a darme cuenta de que estaba en un mundo diferente. Para ese entonces, no había ganado el bachillerato, lo había perdido. Hice 3 veces el examen de matemáticas. Hasta que me dicen, como me decía mi hermano, claro, lo ganó porque ya se lo sabía. Ya, o sea, lo he hecho tantas veces que ya se lo sabía, claro. Así fue que yo gané matemáticas en el Rodrigo Facio, haciendo ya en una prueba especial, gané el de Bellas Artes y me ganaba el derecho a la altura de 3er año de llevar los estudios generales y así seguir adelante. Para ese entonces no existía arquitectura, yo me quería salir de la U. Al ese entonces yo quería estudiar Derecho porque me encantaban los problemas, me encantaban los conflictos, y mi sueño era, entonces me dice mi madre en gran acierto, me dice, vea, yo no sé, pero yo prefiero que mejor termine eso, me parece que le queda mejor que usted termine eso, Bellas Artes, y después se mete a estudiar, o arquitectura o Derecho, es una decisión suya, así es que yo creo que piénselo. Mientras tanto yo iba y le ayudaba a mi padre en la cantina. Yo era futbolista, yo empecé a ser atleta. Ese fue parte del canje también que tuve con el liceo. Estaba para las Olimpiadas de México 68 para ir a lanzar jabalina allá. Y así fue, entrenando, faltando un mes, con don Augusto Pina, estando con Carlos Sabot y con toda esta gente famosa, Justar Bryce y Pérez, básicamente se me jodió el hombro, se me rompió. Y así no pude ir a México. Y mi sueño de estar en las Olimpiadas era fabuloso. Sin embargo, yo lanzaba apenas 55, 54 metros de largo, y el campeón finlandés lanzaba 91. O sea, nada que ver, no iba a hacer absolutamente nada. Bueno, así nace entonces el señor Pacheco, entrenador de la Universidad de Costa Rica, me logra que yo obtenga la beca de deporte, y los 5 años de la Universidad de Artes Plásticas estudié arte porque básicamente tuve una beca deportiva. Y iba a trabajar a la cantina de mi padre. Así más o menos, en grandes rasgos, los hechos reales de mi historia. Otra vez, ¿qué es lo que me mueve para estudiar arte? Es una necesidad, es que yo no puedo estar sin hacer nada, mis manos no pueden estar tranquilas, tengo que estar dibujando, tengo que estar haciendo, es una hiperactividad. Igual que la señora hace crochet, o el señor que cocina tiene que estar cocinando todos los días, o yo me imagino que le pasará lo mismo al ebanista o al carpintero, o el campesino igual, porque todos tenemos una pasión. Y la pasión yo la tengo adentro, y si no la saco todos los días, exploto o termino haciendo cosas que la civilización no quiere oír ni hablar, porque me voy en cualquier lugar y hago un conflicto. Eso es un problema mío mental.
Yo creo que eso es tal vez lo que me ha traído algunas veces conflictos, que son más de uno a veces. Puede ser que no me arrepiento, que mejores lugares me han echado, también lo sé. Pero eso no es lo que en ese momento manda cuando uno en una casa le dice, ahora, salgo del liceo y me dicen los compañeros del liceo, perdona, y esto que estoy contando es historia de verdad, y no payasada. Me decía mi madre, ¿para qué vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre. Del arte no se puede vivir. Y me decían los compañeros del liceo, mira, perdona, pero ¿no es eso una profesión un poco femenina? Digo, no, no es problema mío. Yo no creo. Yo hoy por hoy lo tengo muy claro. Después empecé a leer porque empecé a investigar a ver cómo estaba el asunto de los artistas. Entonces descubrimos que hay dos términos de artista. O son muy extremadamente metidos de un lado o muy extremadamente metidos del otro. Y que cada quien describa a qué lados estoy hablando. Pero simplemente es eso, que no, es una cosa independiente, personal. Y eso es otra cosa y muy respetable. Y cada quien que lo canalice como pueda. Pero yo sí sé que el enfrentarme a una modelo desnuda, con todo mi temperamento de masculino, de macho varón, como decimos, es terrible. ¿Cómo haces? No, es muy sencillo, es muy simple, se les voy a contar el secreto. El nivel de pánico escénico que da una mujer desnuda, que no es para verla en gozo, sino para describirla en proporciones, partes y detalles, no se lo brinco en burro. Entonces en ese momento puede que le logre a usted 30 segundos entrar la idea sexual. Pero oiga, el resto que sigue, usted entró en shock, porque en ese momento no sabe proporciones, en ese momento no sabe de anatomía, en ese momento no sabe de pose, en ese momento no sabe lo que ve, no sabe cómo colocarlo y dibujarlo en un papel blanco. Ahora sí, ¿y haciendo qué? ¿Y sentada cómo? ¿Y si le va a quedar muy jupona? ¿Y si le va a quedar con los pies muy pequeños? ¿Y si le va a quedar con la nariz torcida? ¿Y si le va a quedar visca? Que no es un mal tampoco, pero créamelo, que en materia de un dibujo de realismo es un problema, porque el realismo dice hacerlo como es y no como me parece que es. Ni tampoco se trata de que yo ahora haga un dibujo desnudo de una mujer interpretada, porque eso es mentira, eso es un mito, eso es falso. Es muy serio el problema de dibujar el desnudo. Mujer, hombre, ahora sí, anciano. Y no le cuento la anatomía comparada cuando usted tiene que hacer un animal. O bien, el gran reto de un pintor es que simplemente pinte una rosa que supere a la más belleza de las que jamás se ha dado en la naturaleza, como es una flor. Superarla en pintura. Si no lo hace, está en problemas el pintor. Salvo que el pintor logre una esencia creativa y logre crear. ¿Y ustedes han visto los girasoles de Van Gogh otra vez? Es una maravilla. Estamos hablando de que a la altura de tercer año en la universidad, deciden los norteamericanos de la Universidad de Kansas que vienen a dar un curso sobre un taller de fundición que John Portugués Fujina, el marmolero y además decano, 25 años decano de la Escuela de Bellas Artes, se los trae para que le den ese curso y traen al profesor Mr. Teff, ¿ya? Y se trae un grupo de profesores muy especializados de Kansas, de Lawrence, Kansas, en la Universidad de Estados Unidos. Entonces, había que hacer el taller y había que formar un equipo. Yo era como en escuela, en escultura hay poca gente, entonces simplemente yo era, en tercer año, era para cuarto y quinto, entonces me metieron. Entonces ahí estaba Crisanto Badilla, ahí estaba Anabel Castro, ahí estaba varias gente, Alberto Guindos y no sé qué, y a mí me meten. María La Paz Zumbao también. Entonces, somos el equipo con los profesores, empezamos a construir el taller, empezamos a trabajar y hacer los instrumentos y las herramientas, empezamos a fundir y perfecto, ya los gringos ya nos dieron el curso, pero a cambio de eso se dijo que el que se destacara más le iban a dar la oportunidad que pudiera ir a estudiar con una beca financiada por la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Kansas en un convenio de intercambio. Ahí se hizo hace 50 años de eso. Fue muy simpático, porque ahora les voy a contar por qué es muy simpático, porque 50 años después me encontré a Mr. Teff. Es increíble encontrar a un señor que ya era un hombre maduro
Y en ese momento, y después cuando yo fui a Kansas de nuevo, me encontré que estaba vivo todavía, un hombre de 94, 95 años y además lúcido. Y había varias gente que se acordaba del intercambio. Entonces, bueno, yo estaba metido con mucho interés en el proyecto y me gané la aceptación de Mr. Tep de que me dieran la beca. Se vino la famosa revolución. Dije que don John Portugués tenía 25 años de ser inamovible decano. ¿Ya? Entonces dijimos, no, hay que cambiar y hacer una escuela nueva y revolucionar. Y entonces nos fuimos a la huelga y hasta las patrullas entraron y volcamos las patrullas y aquello fue de las épocas de la izquierda de protesta. Inicia la izquierda con mucha reacción ahí. Y entonces se van formando comités de lucha y llegué a ser hasta presidente y vicepresidente de los estudiantes revolucionarios del cambio de la escuela. Y llamamos a que haya nuevas elecciones y llamamos a que haya nuevos programas y que haya una escuela diferente, más democrática y no una que existía donde doña Chayito pasaba lista en cada clase y además se daban solo 2 especialidades que era escultura y pintura y creo que cerámica. No se daba nada más. Entonces nosotros ampliamos más graduaciones y otras posibilidades y así lo empezamos a hacer y nos trajimos a César Valverde. Y sí, vino las votaciones y ganó César Valverde, le ganó por un voto a Jean-Pierre Guillermé. Y así empezamos a crear una escuela nueva. Ya nosotros éramos, ya para ese entonces nos consideraban muy peligrosos, estudiantes muy peligrosos. Entonces, me dieron una beca, pasan 2 años. El decano de ese entonces, que es don Marín Painter, ¿ya? Pariente de Silvia Mata, yo no sé si se acuerda. Y entonces simplemente le dan la beca a otro. Y yo me quedo sin beca. Entonces yo me enojo mucho, mando todos al carajo, como siempre. Y entonces el César Valverde empieza a luchar. Y estando en 5º año, porque Elizabeth me tuvo que ayudar en ese momento, porque no podía ni graduarme, porque no me podía, yo perdí estudios generales, porque no podía entender, me tuve que tragar Primera y Segunda Guerra Mundial, oiga, y leer todos esos artículos y el existencialismo de John Locke, Stuart Mill, y todas esas cosas, era muy difícil para mí. Elizabeth se sabía, leía los libros y me contaba lo de Teilhard de Chardin con una lucidez, con una excelencia, que entonces yo repetía como una lora y así fue que pasé mis estudios generales, porque les dije que a la altura del 3er año uno se ganaba el derecho a estudiar. Así fue que me logré graduar y hacer licenciado. Nos presentamos en la licenciatura, María La Paz, Domingo Ramos y mi persona. Lo ganamos Domingo Ramos y Mario Parra. María La Paz perdió la graduación. De ahí pasa el tiempo, entonces ahora sí viene la beca, pasan 1 año, entonces me dice, le vamos a dar la beca, pero ya en ese momento acababa de llegar Luis Paulino Delgado de Estados Unidos y venía de Búfalo, había un intercambio con Búfalo también. Terminamos cambiando la dirección hacia Búfalo y ahí fui a estudiar. En Búfalo estudié otra cosa, estudié orfebrería y lo de Kansas quedó en el pasado. Así fue que entonces vinimos y entonces nos empezamos a estudiar. Entonces me fui al Centro Cultural y ahí nos ayudaban a exponer. Entonces yo expuse mis primeras miniaturas en el Centro Cultural. El primer día vinieron, alzaron la copa y se robaron las miniaturas. Centro Cultural, en vergüenza y en agradecimiento a mi persona por haber participado, me dieron un semestre para que aprendiera inglés. Yo llegué hasta creo que el 8 o el 9 y eso nos ayudó. Desde luego que cuando yo llego al aeropuerto de Miami, me dicen, ¿what? Y yo digo, ¡ah! Pánico escénico. Otra vez, me quedé mudo. Y si no es que llego a una puerta, se abre una puerta y sale un compañero mío, de casualidad, yo llamo Milagros Contemporáneos. Sale un amigo mío que se llamaba El Mono, me decía, ¿qué está haciendo aquí? Le digo, mira, ayúdame porque estoy perdido. Entonces me llevó a la agencia y de todo el asunto y así fue que yo me integré a los Estados Unidos llevando cualquier tipo de palo. Además mi padre me decía, mira, los gringos visten muy bien, los gringos se visten muy bien. Cuando yo llegué a Búfalo, vos sabes que a media hora quedaba Woodstock, ni para qué le cuento, todos vestidos de verde, todo el mundo vestido a lo hippie, y yo con saco y corbata, y yo, ¿qué es este
desfase. De ahí nos dejaron botados por 2, 3 días y etcétera, etcétera. Un cuento que te lo tendría que contar ahora sí con por lo menos 2 botellas de vino, porque es muy rudo lo que ahí pasó. Y así nosotros logramos hacer el intercambio para venir a enseñar después a la universidad con una idea de que mi país tiene 1000 errores, pero es mi país y yo no puedo abandonarlo ni dejarlo botado. Por eso me duele mucho cuando la fuga de cerebros se nos van de nuestras universidades, de nuestra gente y nuestra capacidad. Por eso lucho para que la gente vaya y vuelva. Y por eso a veces me preocupa cuando se me van a veces muy jóvenes, porque hay mucha posibilidad de perder esos diamantes brutos que, sí, qué lindo. Yo sé que el egoísmo está aquí presente, pero vieran cómo nos necesitamos que haya gente valiosísima para darle otra imagen a la historia de nuestros pueblos. Estados Unidos, eso es lo que hace grande Estados Unidos, porque básicamente extrae todas las esencias de los cerebros y se los va llevando de una u otra forma para sus territorios. Eso hacen los países desarrollados. Pero ¿cuál es el aporte de Estados Unidos a Mario Parra? El aporte es que yo llego a un Estados Unidos y me encuentro, primero yo me fui con unas ideas de izquierda bravísimas. Y entonces yo podía hasta llegar a decir públicamente que conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. O sea, era una mentirota de las más grandes. Mire, me encontré la gente más solidaria, la gente más amable, la gente más simpática. Desde luego que en todos lados siempre hay cosas que no son muy gratas de describir. Y como en todos los lugares hay gente con la que no te llevas. Me llevé muy mal con algunos latinos y muy bien con otros. Así es que una cosa está balanceada con otra. Y queda en uno cómo entenderlo, cómo resolverlo y cómo hacerle frente. Y Estados Unidos me enseñó el orden, me enseñó la organización, me enseñó el método, me enseñó la disciplina. Y me enseñó que hay un mundo por delante que desarrollar y que queda en mí. Si yo soy. La sorpresa más grande me la llevé en el taller de escultura con Joe Bolensky, un judío que había estado en la Segunda Guerra Mundial, que me dice, tome, aquí están las llaves, usted se queda a cargo de mis cursos de maestría. Y entonces le digo, perdón, profesor. Y él medio tarareaba italiano, entonces él juraba que yo le entendía. ¿Qué va? Bueno, sin embargo me dice, aquí están las llaves para que usted se quede. Me digo, pero profesor, yo no hablo inglés. Me dice, es que el problema en arte no es que usted hable inglés, el problema es lo que usted sabe. Entonces yo, aquí, usted va a ser el profesor de ellos y les enseña. Usted sabe si algo no está bien, usted hace así, y si está bien, les hace así, y punto. Le digo, y ese es el lenguaje. El lenguaje del arte es universal. Es la forma más simple de comunicarse, que son los jeroglíficos, son los gráficos, y hoy le llamamos escritura, pero son puros dibujos. Los griegos lo pueden decir y los árabes también. O sea, esa era una parte. Me enseñó que existe la excelencia, la eficiencia y el espíritu de investigación. Entonces, ir con la mejor herramienta, ir con el mejor equipo y facilitar el proceso y acortar. Nada sacamos haciendo esfuerzo de darle con un cincel a un mazo si yo tengo una máquina hoy en día que se llama martillo neumático. Hoy en día lo tenés muy sencillo. La tecnología se hizo es igual que el sábado para el hombre para el sábado. La tecnología para quién se hizo. Vea esta cámara que estamos usando en este momento. La de antes era foto por foto. Aquí estamos frente a un video tridimensional, con sonido, con espacio, con toda una ciencia. Explicado, hecho por genios de la construcción, de la tecnología, de la fotografía, y genios de los que están desarrollando para que esto se haga posible. Y más genios si se puede llevar esto a una internet, y ya ahora no le llegó a una clase de 20 muchachos, sino que le puede llegar a millones de personas por un montón de tiempo hasta donde no se nos acabe la humanidad. Yo creo que, perdón, no se lo brinca un burro lo que estamos aquí al frente, tenemos entre las manos el privilegio de gozar con la tecnología. Entonces Estados Unidos me enseñó la tecnología y la ciencia, y que tenemos un valor en un mercado y que valemos, y que hay que aprender a negociar, que hay que aprender a ser profesional en el marketing.
de que no basta con que yo tenga la razón, sino que la sepa decir, que no basta con que yo haga esculturas muy buenas, pero si no sé ni hablar, si no sé ni cómo presentarme, si no sé cómo vestir, si no sé ubicarme, si no solamente sé un solo idioma, sino que debemos aprender 2, 3, 4 idiomas. De eso se viene hablando hace rato, por eso se crearon los estudios generales, pero hoy en día creyeron que es nada más que solo técnica. No, no es cierto, no solo de pan vive el hombre. Eso es más o menos. ¿Qué me aporta Estados Unidos? Yo le voy a hablar de algo que nadie, muy poca gente sabe. No me pregunte por qué me pasó y por qué nos tocó. Me tocó el blizzard del 77. ¿Y eso qué? Un invierno más. Un invierno tan extremadamente crudo que sirvió para que los científicos hicieran investigaciones sobre cómo era que habían sobrevivido los indios en el pasado, cómo era que sobrevivieron los osos y cómo se sabe cuánto aguanta una persona que cae en las aguas, para descifrar un poquito cuánto tardaron en morir la gente del Titanic antes de echar en un paro cardíaco. Toda esa cosa pasó porque le puedo contar que estuvimos a 40 bajo cero y a 100 bajo cero con el wind chill factor. O sea, esto quien sabe de frío no tiene idea. Es más, Alaska pasó a ser un lugar tropical porque estaba a 0 grados, lo mismo que Moscú. Nosotros estábamos en el lago Erie con el Ontario, se genera un círculo con el agua de la Silampa que tira las cataratas. Bueno, sorpresa, las cataratas se congelaron. Y ver eso como si fuera una catedral gótica de cristal colgando, no se lo puede imaginar nadie lo que ahí nos pasó. Entonces nos obligó a entender qué es frío, qué es calor, qué es trabajar, qué es solidaridad, porque la gente trabajó en equipos, porque los animales empezaron a morir, porque los trenes, etcétera, etcétera. Toda esa gran historia que habría que contarla con otro tiempo, créamelo, que fue impactante, y eso nos dio una gran disciplina y una formación. Teníamos la decisión de venirnos para acá. Elizabeth había quedado casualmente en ese blizzard, en diciembre quedó embarazada de Carolina. Teníamos la opción de pasar a ser los latinos que se someten al welfare y se quedan dentro de los Estados Unidos. Yo dije, no, tengo un compromiso con mi universidad, tengo un compromiso con mi pueblo tiene 1000 errores, pero es mi pueblo y alguien tiene que venir a enseñarlo. Tengo un compromiso con la Universidad de Costa Rica y con mi pueblo y mi gente. Y no es porque no me gustara Estados Unidos, estábamos muy bien, tenía trabajo, me ofrecieron trabajo en la universidad, trabajé en la universidad, trabajé en Berlitz School, fue cosas de empezar a hacer. La primera vez que llegué, la primera semana, como jugador de pool que tenía en la cantina de mi padre, había un billar, yo aprendí a jugar pool y ganaba plata, y así me empecé a mantener un tipo de vida de taur. Bueno, obtuve algún dinero, fue simpático, pero bueno, ya pasó. Y así tomamos la decisión de todos los materiales, toda la herramienta, todo lo que pudiéramos comprar. Y luego teníamos derecho en ese entonces a un menaje de casa. Me traje un carro, entonces me vine por tierra y mandé todo el menaje por barco. Y así me vine para Costa Rica a desarrollar. Y venía muy ilusionado con enseñar, porque creía que era muy importante. Y mi frase, que todavía persiste: enójese quien se enoje, salvo excepciones muy extrañas, podría decir, solo los mediocres guardan secretos. Había que venir a enseñar, y creo que la receta de la abuela, la receta de los tamales, las recetas de las comidas, lo mismo que las recetas y las técnicas, tiene que venir alguien a enseñarlos. De ahí que me interesa mucho los materiales y las técnicas y los procesos. Me vine para la Universidad de Costa Rica y ahí entré a la universidad. Eso es más o menos, estamos en el 77, que estamos volviendo, y ahí empieza la vida en Costa Rica. Nos fuimos a vivir a Coronado, a la par de nuestros amigos Marcos Valverde y Rebeca Rodríguez. Pasaron varios años, 10 años más o menos, 89, 88.
Y la vida también te va cambiando y te van pasando cosas. Te vas enfrentando a peleas. Terminé peleándome con la universidad con un pleito muy serio. Terminé cambiando de amistades por una u otra razón. Y terminé siendo víctima de la delincuencia y los robos y de las muertes familiares. Entonces nos entró una angustia y una soledad. Fue terrible porque para un año se nos había muerto, en 2 años antes mi madre y en un mismo año, en una semana se murieron 2 hermanos. Todo eso provocó una gran reacción, mandé a la hermana a enterrar al otro, la hermana también terminó enferma. O sea, era un asunto que decíamos y se me metieron a robar y me robaron 15 años de taller en bolsa. ¿Cuál OIJ? ¿Cuál policía? Si la policía me decía, don Mario, no es que no podemos ir porque tenemos solo una bala en la pistola y la sacamos a solear para que no se humedezca. O sea, era algo terrible. Es decir, en este país no está defendido ni garantizado nada, mucho menos en ley. En ley es algo terrible. Aquí se habla más tiene más derechos el delincuente que el ciudadano. Y que no se me enojen los abogados. Bueno, entonces tomamos la decisión de que vendimos todo porque nos íbamos a ir, Elizabeth y yo, a iniciar una nueva vida a un lugar donde creíamos que con menos gente y que tal vez más aislado y más separado. El Yukon de Canadá era el que nos llamaba y habían unas becas que se estaban dando, había que pagar $100, pagamos los $100 y empezamos a vender todo para irnos para aplicación, porque había mucha posibilidad que nos fuéramos a trabajar allá como migrantes. Estábamos vendiendo, solo nos faltaba vender la casa y algunas cosas. Y me dice un día que Elizabeth, mira, fíjate que apareció aquí en el periódico La Nación, que la cooperación iberoamericana de España tiene unas becas que está dando, ¿por qué no aplicamos? Por si nada, perdemos. Y a lo mejor a ver qué pasa. Ya aplicamos los dos y nuestra sorpresa fue que nos dieron la beca, no a uno, sino a los dos, de no sé cuántas becas que hacían por año para Latinoamérica. Y no hubo necesidad de seguir vendiendo. Entonces alisté 16 valijas, las chiquitas pequeñas, Carolina con 12 años, las gemelas con 6. Y quemamos las naves en busca de buscar un nuevo rumbo y ir a estudiar disque doctorado a Barcelona. Y así fue que nos fuimos, porque yo creo que Estados Unidos es técnica, Estados Unidos es marketing, es actualización. Pero si usted quiere saber la historia, realmente hay que ir al crisol, que es la historia de Europa, que es la que tiene los mejores testimonios escultóricos, pictóricos, etcétera, etcétera. Entonces, con esa razón, tomamos la decisión de ir a estudiar a Barcelona y me fui con $17,000. Y yo creía en mi inocencia y mi ingenuidad que iba forrado. ¿Qué va? Llego y me encuentro que la primera semana, bueno, me bajo al aeropuerto y el tipo me hace un toque y ya me sacó 10,000 pesetas, que no eran 10,000 pesetas, sino que eran 2,000. Ya me sacó 10,000, dije, ala. Ya estábamos igual que Cristo Rey, otra vez el mismo barrio, la misma gente. Llego y nos metemos al barrio gótico, nos dan un apartamento y nos cobran $1,000 en una semana. Eso hace que se le paren las pestañas. Entonces ocurre el milagro contemporáneo. Entonces, mientras tanto, fuimos a ver ahí a la par de la Sagrada Familia, íbamos a alquilar un lugar y no sé qué. A la par de ese lugar, ya habíamos depositado 80,000 pesetas y que no sé qué. Llego al lugar donde estábamos y me dice el recepcionista, ahí tiene la llamada, que por favor le conteste. Le digo, perdón, ¿la llamada de quién? Dice, sí, ahí le dijeron que ya lo llamaban. Llamo por teléfono. Me dice, sí, ustedes son los chicos suramericanos que me vieron que les iba a alistar el apartamento. Ya está listo. Le digo, mire, perdón, yo soy centroamericano, yo no soy suramericano. Ah, no, a mí me da igual, todos son iguales ahí. Entonces le digo, sí, no, usted tiene razón. ¿Dónde queda? En Castelldefels. Bueno, allá en la playa, donde ya agarre el mapa a ver dónde es. Y bueno, yo lo espero a tal día, la próxima semana, a tal hora, y vamos en el bus y yo los llevo y todo el asunto. Me enseñó el lugar frente al mar Mediterráneo, Costa Dorada, no
te cuento qué lugar más lindo y más pacífico. Y ahí iniciamos nosotros la llegada a Barcelona. Pero sí nos preocupó de que con esas chiquitas tan pequeñas, ¿cómo íbamos a hacer? Entonces ya fuimos a inscribirlas al ayuntamiento y ya empezaron todos los cuentos de la pescadilla con los españoles que son muy complicados. Y además de eso, entonces decidimos hacer una carta en la cual nosotros somos dos personas que estamos moviéndonos, dos personas que estamos sujetos de cualquier accidente en cualquier momento, en la posibilidad. Entonces hagamos una carta, si en caso de morir nosotros, estos chiquitos pasan a ser fulano tal, y van para que quedara un testimonio, porque viajábamos por la autovía. Yo decidí aplicar mi método que yo había usado en Estados Unidos, manejar sin licencia. No me pregunten que eso es delincuencia, que eso es violar la ley y todo lo que ustedes quieran, pero el fin justifica los medios. Había que moverse y había que desplazarse, estaba a 17 kilómetros de la universidad. Ya nos íbamos a inscribir en el doctorado y feliz de la vida, y esto que les estoy contando para que no se me hagan bolas los que hablan paja de doctorados. Los puede haber muy serios, pero yo tengo que pagar y ver por eso, porque me tengo muy serias dudas. Lo digo hoy, postdata fuera de la misma universidad. Agosto, llegamos a enero y el curso no había empezado. Un caos, un desorden. Todos son puros intelectuales, son puras habladas. Yo dejé de creer en el sistema y por eso dije, no me voy a graduar de doctor porque no creo en esto. Porque yo fui a demostrar que el mármol de la América Latina no se llama mármol, se llama madera. Y eso lo demostré y me hice un cargamento a mí mismo, como diría el colombiano, y mí mismo llegó y 1.700 kilos los metí en cocobola y todo el mundo decía, ¿para qué trajiste esa leña? ¿Cómo es la frase? La frase... leña, que no significa para mí nada más que basura. Y eso, así pensaban también en la aduana de Barcelona. Y así fue que yo me llevé un cargamento, hice un montón de esculturas y fue muy simpático lo que me pasó, porque después de haber hecho una cantidad enorme de esculturas, porque las astillitas y todo era oro en polvo, saqué un montón de esculturas, vino un hombre y se enamoró y le dijo que le gustaba todo el juego para tenerlo en su casa y me compró un montón de esculturas, hasta que se hizo un bodoque de este tamaño de moneda española y nos dicen los amigos catalanes, ahora sí te podéis quedar, Teo. Y digo, no, ahora quemo las naves de nuevo, pero voy para América otra vez. Sí, estando allá, ya al puro final, yo había hecho una importación de madera y entonces tallé un montón de piezas que dio la suerte y vino el traste de que le gustaron mucho a un hombre o a una empresa y así fue que me compraron toda la obra. No sé cuántos miles de pesetas eran, de verdad vieran que era tanta cantidad de billetes que mi amigo, el catalán, no le cabía aquí. Era un bodoque como de este grueso de billetes de 10,000 en bloques, parecía como si hubiera hecho un robo a un banco. Era una cantidad de billetes y así, con eso me decía, ahora con esto te podéis quedar y que no sé qué. Ahora nosotros nos vamos, tengo algunas cosas que reparar en la casa, ya está bueno, yo creo que voy para allá a desarrollarme con la gente y a seguir haciendo. Pero ¿por qué no te quedas? Porque es muy sencillo, es muy simple. Para que yo me quede con ustedes en Barcelona, porque me ofrecen trabajo, porque me ofrecen el espacio, porque tengo los amigos, tengo que esperar 10 años para volverme a ubicar en el ranking en el que yo estoy, en mi país. Yo estoy 10 años adelante. Entonces yo no voy a esperar 10 años más porque si no se me va el tiempo. Digo, ahora yo mejor me voy para allá y me desarrollo, me pongo más rápido al día allá y simplemente me desarrollo mucho mejor. Y en efecto no lo hice mal, lo hice bien. Nos vinimos para acá y todos nos vinimos a desarrollar y a cultivar y a continuar. Las chicas muy contentos de que toda la cultura les ha servido. Han aprendido millones, aprendieron cómo comportarse, cómo socializar, cómo desenvolverse, a ser muy personas, y eso le está haciendo falta a nuestra juventud. Esa es la parte buena de que los jóvenes también salgan del país y vayan a estar al extranjero. Esa es la parte positiva, para no decir que todo es malo. Ya, y luego, de ahí no, estando ya aquí
Y viendo los contextos tenés que ver qué vas a seguir desarrollando, hacia dónde. Yo vine con toda la idea porque mi especialidad fue mármol. Hice mis esculturas de mármol. Ya, y cuando llegué aquí me estaba esperando las circunstancias de, no me preguntes si es el destino, de decirme, hágame esta madera, y pégueme esta otra madera, y hágame esta otra madera, y las de piedra también se vendieron, pero las de madera son las que siguen. Entonces entramos y se vienen las grandes crisis y los grandes cambios y todas las cosas, donde las platas no alcanzan para nada, entonces hay que usar un mercado muy ágil. Y entonces yo descubrí que hay una escultura que yo llamo para comer, y hay una escultura que no es, entre comillas, para comer, es la que yo voy a hacer a investigación mía personal. Y en efecto, sí lo he hecho y he estado trabajando en eso. No quejas, positivo, aplicación, la tecnología de Estados Unidos con la tecnología que me desarrolla Europa, el conocimiento de Europa con lo que tiene de cultura también Estados Unidos, no deja de ser. Voy y participo en diferentes simposios. Los diferentes simposios me dan todavía un poquito más de oxígeno en roce, en conocer a otras gentes. Hago mis exposiciones, hago las individuales, hago las colectivas. Me abro a tratar en otros materiales o inclusive hacer grabado, he hecho grabado. Continuar con mis dibujos, continuar con mi anatomía, porque eso también cuando di clases me sirvió bastante. ¿Cuál de todas esas esculturas, entre las de comer y las de no comer, o sea, las esculturas más de investigación, cuáles son las temáticas favoritas que a usted le ha gustado tratar? A mí siempre me ha gustado tocar el tema social, me ha gustado tocar el tema de la familia, me gusta tocar el tema de la figura de la mujer y toda esa belleza en sí y el erotismo que eso genera. Nos gustan las figuras femeninas, nos gustan las figuras en acción, nos gustan las formas, las anatomías, eso nos gusta. Bueno, esa escultura es la que la gente entiende. Yo puedo hacer obra muy moderna, pero ¿qué pasa? De que se me reduce mi mercado tanto de compra como de élite sobre la aceptación de un tipo de objeto de arte. Una escultura que yo donde la veo quiero que me diga algo más que estar viendo un objeto nada más como tal ocupando una proporción en un espacio de diseño, nada más. Esa parte a mí no me hace muy feliz. Yo prefiero que la escultura sí tenga su concepto y tenga su motivación del por qué. Y sí me gustan los temas sociales, me gustan los trabajadores, me gustan las historias de Costa Rica, me gustan los temas épicos, me gustan los temas que están cargados de reto en materia de enfrentar formas, proporciones, figuras, parecidos. Por ejemplo, yo te voy a explicar esta que muy poca gente la sabe, que es del Monumento a los Boyeros. El Monumento a los Boyeros, la mayoría de los artistas costarricenses han venido pintando el paisaje costarricense, pero sin figuras. Yo incorporé la figura, la presencia, la figura humana en forma. Yo digo, sin bajarle el piso al campesino, sin hacerlo hecho pistola, sin hacerlo todo jodido, aunque sea descalzo, los he hecho con dignidad. Entonces metí la figura y la incorporé en el paisaje costarricense. Eso no lo había hecho ni Fausto Pacheco ni Kiko Quirós, ni Teórico Quirós lo había hecho, porque ellos habían trabajado más que todo con criterios paisajistas y arquitectónicos. ¿Y el vestido qué quiere decir? El vestido es un tema que cuando yo llego a un determinado momento de que la figura la he hecho tantas veces, que llega un momento en que yo descubro que ya no es en sí ni el cuerpo. Cuando estábamos conversando de que los vestidos es la parte del reto, de a quién querés tocar como tema social, entonces, bueno, voy a hacer el traje de noche, voy a hacer el overol, voy a hacer el vestido de la trabajadora, voy a hacer el del militar, o voy a hacer el mismo hombre del saco, del frac, o la corbata, o las partes del cuerpo, pero los voy a hacer con la proporción humana en negativo, como si no existieran, los hago como en vacío. Y de una vez, aprovechando el material, supe que las maderas se picaban de adentro para afuera, en algunas casas de maderas muy densas, entonces quedan grandes huecos vacíos, entonces eso se puede rellenar y se puede tapar, pero me gusta más que quede ese vacío. Entonces me dio la sensación de que se trataba de envases o de telas
y así seguía manteniendo el esquema del tema social. Y si los colgaba dentro de ganchos y todas esas cosas, me pareció que también era un gran aporte para provocar una especie de colgado. Yo no sé si alguna vez les mencioné que tuve una escultura colgando en un gancho que se llama la Sandinista Muerta. Bueno.